Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su programa Enfoque. Gracias por acompañarnos en este jueves 8 de junio, Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Precisamente esta mañana estaremos abordando importantes temas relativos a la salud, entre ellos el cáncer de próstata y las enfermedades alusivas a la época lluviosa. Y para ello, como siempre, me encuentro acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando del doctor Emilio Salazar, a quien como siempre le damos la más cordial de las bienvenidas, y es un placer enorme tenerlo acá compartiendo con nosotros ese enorme conocimiento. Buenos días, Cecilia, qué gusto estar esta mañana, y es bien importante porque hoy precisamente 8 de junio conmemoramos el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, y conmemoramos esta enfermedad porque es importante darla a conocer a la población, porque si aprendemos a reconocer las enfermedades y a detectarlas a tiempo, podemos tener mejores resultados a través de la ciencia médica. Mejor dicho, imposible, doctor. Entramos de lleno a nuestra entrevista. ¿A qué le llamamos tumor cerebral? Hay que saber diferenciar también, ya que hay tumores benignos y cancerosos. Muy bien, un tumor es todo crecimiento anormal de las células, y pueden ser benignos o malignos. Okay. Por ejemplo, un lunar es un tumor, pero es benigno. ¿Cuál es la diferencia en que un tumor sea benigno o maligno? Es simplemente el hecho de que un tumor maligno va a estar localizado y no va a hacer siembras a distancia. Al contrario, un tumor maligno, independientemente del órgano, sus células van a viajar, van a migrar y van a invadir otros órganos. Para el caso, nuestro cerebro es un órgano único, es el órgano quizás más importante, porque ahí es donde está la conciencia de la vida, y muchas funciones automáticas, incluyendo nuestro latido cardíaco, incluyendo nuestra respiración, están coordinadas de forma automática e involuntaria en nuestro cerebro. El cerebro, pues, es una masa gris que está alojada en nuestro cráneo y que está envuelto por una capa, por una bolsa de tejido conectivo que son las meninges, y que en la base del cráneo el cerebro pues desciende como médula espinal y que se prolonga como sistema nervioso periférico hasta la columna. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en esa parte que está alojada en nuestro cráneo, que es el tejido cerebral. Okay. El tejido cerebral, que es importante porque, como ya lo mencioné, ahí está la conciencia, ahí está la memoria, ahí está toda la faceta de nuestra inteligencia, el cálculo, el raciocinio, la sensibilidad, la motricidad, las órdenes a todo el cuerpo, viene de nuestro cerebro. Ok, doctor, los principales signos de alarma que tenemos, que debemos de tener para poder detectar que algo anda mal en funcionamiento de nuestro cerebro. Es importante tener mucho cuidado con los síntomas que presenta. La detección precoz de un cáncer se trata de detectarlo incluso cuando todavía no ha dado síntomas, lo cual es muy difícil para la mayoría de los órganos. Sin embargo, en cuanto al cerebro, tenemos que ser muy cuidadosos porque los síntomas parecieran ser muy sutiles y pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo. Y mientras más tiempo pase desapercibido, lo que pudo haber sido un tumor de pequeño tamaño, resecable y que quizás no deje secuelas, pues lamentablemente nos venimos a encontrar con casos que el tumor ya estaba avanzado y los síntomas pues ya venían de mucho tiempo atrás. Como sabemos, el cerebro es quien comanda todas las funciones. Los síntomas de los tumores cerebrales que voy a mencionar tampoco quiere decir de que si usted tiene nuestros síntomas ya concluyó, okay. Porque pueden ser compartidos por muchas enfermedades. Okay. Quiero hablar de un síntoma que es muy común y que nos debe de alertar, tanto así que he visto muchos pacientes que lo han presentado por años y han estado allí pensando que solo era un síntoma más, y es el dolor de cabeza. Tenemos que hacer una diferencia porque el dolor de cabeza puede ser algo habitual en nosotros.
Están los pacientes que padecen de migraña y que constantemente tienen dolor de cabeza. Ya saben ellos de que están casi periódicamente con ese dolor. Difícilmente un paciente que toda la vida ha padecido de migraña y ahora tiene un dolor de cabeza va a venir a derivar en un tumor cerebral. Sin embargo, también no hay que confiarse, pero está el dolor de cabeza clásico de los pacientes que tienen migraña. Los pacientes que tienen hipertensión arterial, que la hipertensión arterial es la enfermedad silenciosa, eventualmente cuando esta presión ya está demasiado alta, también pueden presentar dolor de cabeza. Pero aquel paciente que no es hipertenso, que no tiene migraña y que nunca ha padecido de dolor de cabeza y que de pronto en el tiempo se da cuenta que empieza a tener dolor de cabeza inexplicable, en reposo, al levantarse, puede ser un signo sutil, que no quiere concluir con esto, que tiene un tumor cerebral, pero que debe ser evaluado formalmente por su médico de cabecera y descartar otras causas del dolor de cabeza. Okay. Porque hay miles de causas para un dolor de cabeza. Sin embargo, hay muchos pacientes que pasaron 10 años con un dolor de cabeza y que desafortunadamente no le lograron encontrar un diagnóstico y al final ya presentan los signos cuando ya el caso está más complicado. Ok, doctor, luego de conocer un poco también acerca sobre los síntomas de un posible tumor cerebral, ¿cuáles serían los principales pasos de una persona aparte de acudir a su médico de cabecera? Es decir, ¿puede por autorización propia realizarse exámenes o cuáles son los más convencionales para poder llegar al fondo de este problema? Realmente no recomendaría así en general un examen para que usted descarte que tiene un tumor cerebral, porque todos los exámenes tienen sus efectos secundarios. Por ejemplo, una tomografía cerebral tiene un riesgo alto de radiación y así cada uno de los exámenes pues conlleva, desafortunadamente no están exentos de riesgo. Sin embargo, el método diagnóstico más objetivo, más preciso en un paciente, por decir al azar, que quiera hacerse un examen y con cual no se va a evadir ningún tumor cerebral, es la resonancia magnética nuclear cerebral. ¿Cuántas veces podemos realizar esa resonancia, doctor? Usted mencionó algo muy importante relativo a la radiación, es decir, las personas por cierto tiempo no se pueden estar exponiendo tan secuentemente a este tipo de exámenes. Por esa razón, de ninguna forma yo puedo aconsejar, mire, vaya a hacerse una resonancia o vaya a hacerse una tomografía. La tomografía axial es un método diagnóstico muy importante en general para cualquier parte del cuerpo, pero la dosis de radiación que usted recibe en una tomografía es el equivalente a que se tome en un ratito 10.000 radiografías de tórax. Y eso supera la radiación máxima permitida por año para cada persona. Hay un límite de radiación por año que es el mínimo que tenemos que estarnos expuestos antes de que la radiación nos dé problemas. Recordemos que en el medio ambiente estamos expuestos a esta radiación que es nociva, pero una tomografía pues incrementa esta exposición. Ahora bien, la resonancia magnética afortunadamente no es radiación, sino que es magnetismo y no nos da problemas de radiación, pero para tener una mejor imagen usualmente utilizan un colorante para que las imágenes del cerebro o de los diferentes órganos puedan verse de mejor forma. Este colorante le llamamos material de contraste. Desafortunadamente, el material de contraste muchas veces daña el riñón, es nefrotóxico y por tanto podemos recomendar resonancia magnética rutinariamente, sino que solo cuando el riesgo supere, los beneficios superen el riesgo de tener una resonancia magnética nuclear. Ahora bien, los tumores cerebrales, aparte del dolor de cabeza, pueden dar diferentes signos o síntomas dependiendo de la localización, porque el cerebro aquí integra el habla, integra la vista, integra el olfato, integra la audición, la motricidad y en ocasiones, dependiendo del área cerebral,
que esté dando problemas, así pueden presentarse los diferentes signos y síntomas. Aclarando que síntoma es algo que el paciente puede sentir, pero que el médico no lo puede constatar, pero el paciente lo siente. Es decir, el dolor de cabeza es un síntoma, el paciente lo siente y es real, pero nosotros no lo podemos documentar como médico. En cambio, un signo es algo que se puede medir, se puede evidenciar, como puede ser, por ejemplo, la fiebre. Alguien puede decir, sí, yo me siento caliente, ese sería un síntoma, pero cuando ya le tomamos la temperatura, es un signo porque lo podemos medir y documentar. Así también los pacientes que pueden tener algo que esté ocupando espacio, es decir, un tumor cerebral que está en el cerebro y que lo aprieta. Recordemos que el cráneo en los adultos es una estructura rígida y que el cerebro está en un equilibrio adentro del cráneo y que una gota, 10 gotas más de líquido que haya de volumen, no hay para donde el cráneo estire. A diferencia de los niños pequeños, que el cráneo es más flexible y les da cierta capacidad de acomodar un mayor volumen. En el cerebro, como el cráneo es rígido, esto no sucede así y cualquier tumor, por pequeño que empiece a ser, viene apretando estructuras y esto desencadena síntomas. Por ejemplo, si el tumor está en la parte posterior de nuestro cerebro, a la que le llamamos occipital, por ahí se integra la visión. Y puede tener el paciente que de pronto ve borroso. Un paciente puede decir, doctor, tengo un mes que de pronto veo borroso, o veo luces, o veo escotoma, le llamamos, que ve puntitos, o pérdidas parciales de la visión. Hay que prestar mucha atención a estos síntomas oftalmológicos porque, como es natural, como es lógico, si yo de pronto veo oscuro, veo luces, está bien ir a una revisión con el oftalmólogo para que él determine que no es una cuestión propia en sí del ojo, pero si él no encuentra algo en nuestro ojo que explique estos síntomas, debe ser visto por su médico de cabecera y descartar que no haya algún problema en todo lo que interviene en la visión. Entre estos problemas, el tumor cerebral. Muy bien, es decir, pueden ser muchos otros causas los que les den problemas de la visión, pero también puede ser un signo sutil, engañoso, que uno puede dejar de percibir. O de pronto que tenga dificultades para hablar, de pronto siente que no puede articular las palabras o que adormecimiento. Puede entrar también como uno de los síntomas. Pueden ser síntomas sutiles, pero también de otras enfermedades, pero que de pronto usted dice, sabía que quería decir algo, pero no lo pude decir. También son síntomas de tumor cerebrales y finalmente cuando este tumor es muy grande, ahí ya da los síntomas tardíos y lamentablemente muchos pacientes se diagnostican hasta que esto sucede, como puede ser la pérdida del estado de la conciencia, pérdida del equilibrio, desmayos, que de pronto se cae, pero fue una pérdida del estado de conciencia, y en casos extremos pueden iniciar, o más bien el paciente darse cuenta que tiene algo grave porque presenta convulsiones que pueden ser generalizadas en todo el cuerpo, pero también hay convulsiones que son como localizadas. De pronto puede haber pérdida del control de esfínteres, es decir, el paciente hace sus necesidades involuntariamente sin darse cuenta. También es una forma de convulsión, no es un signo inequívoco de un tumor cerebral, pero sí le indica que algo grave puede estar sucediendo en su cerebro. Muy bien, doctor. Nos vamos a pausa comercial. Retornamos con una pregunta que muchos de nuestros amigos televidentes tal vez estarán haciendo, y es que ¿qué tanto se puede desarrollar un tumor cerebral en caso de que un niño, un joven o un adulto mayor se golpee la cabeza en el piso? Siempre es una de las preguntas que suele darse en familia. No nos cambie, amigos televidentes. Le comento también que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya retornamos con más de Enfoque.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos este día. Es el Día Internacional de los Tumores Cerebrales y precisamente me encuentro acompañada de un experto en el tema, el doctor Emilio Salazar. Conversábamos en el bloque anterior las principales causas y lo que sucede cuando una persona presenta los principales signos de alerta. Antes de la pausa comercial conversábamos que hay una pregunta muy frecuente que se da en las familias y es que si mi niño o un adulto mayor o un joven se cae, se golpea la cabeza, puede desarrollar tumor cerebral, doctor. Realmente es muy frecuente el trauma craneoencefálico en los extremos de la vida, los niños y las personas arriba de los 65 años. Realmente no está demostrado que hay una relación con el trauma craneoencefálico y los tumores cerebrales. Afortunadamente no es así. Y cuando hablamos de que se forma un coágulo de sangre, es lo primero que las personas dicen, con el coágulo de sangre se te va a ir formando una bolita. Esa es una situación bien interesante porque hay dos escenarios. Están en los niños y están en las personas de la tercera edad. Cuando un joven, por ejemplo, un niño se cae de gran altura, que es frecuente en nuestro país, que es el niño se sube a bajar mangos o andaba atravesando en el techo. Cae en una piedra, cae en un piso y hay el fuerte golpe. Hay un trauma craneoencefálico. Ahí puede haber varios tipos de lesiones a nivel cerebral, desde las que no son hemorrágicas, es decir, él cayó, se golpeó su cabeza contra la superficie, afortunadamente no sangró, pero puede haber lo que es una contusión cerebral, que es un golpe directo al tejido encefálico. Puede haber edema cerebral, que es la inflamación de todo el cerebro, pero también puede haber habido una fractura del cráneo y una lesión de las arterias que nutren el cerebro, que algunas de estas pasan justo debajo del cráneo, del hueso en sí, y al romperse algunas de estas arterias pueden haber tipos de hemorragia que son diferentes, como la hemorragia, el hematoma, le llamamos epidural cuando está sobre las meninges, y el hematoma subdural. Ahora, en los niños, esto le va a dar síntomas, puede ser que le dé síntomas en el momento, como pérdida del estado de conciencia, convulsiones o cambios en su estado de conducta, y usualmente es un niño que cae y que no logra levantarse, no logra responder, o presentó convulsiones o presenta signos clínicos evidentes de que ha habido un traumatismo craneoencefálico más severo, y estos deben de ser trasladados a un hospital para hacer los estudios correspondientes el mismo día del traumatismo, detectar si está esta sangre allí apretando el cerebro, y usualmente requieren una intervención quirúrgica que se llama craneotomía para drenar esta sangre. Ahora, en los adultos mayores de 65 años, que también es un grupo importante que tiene alto riesgo de caídas. Sumamente vulnerable, doctor. Y que si desafortunadamente se caen, pueden golpearse la cabeza. Hay un fenómeno. En el segmento anterior explicábamos que en el adulto el cráneo es rígido y que no hay lugar, no hay espacio para donde pueda una masa, un volumen, expandir el contenido y lo aprieta. Pero a medida que avanzamos en años, nuestro cerebro disminuye su volumen. En condiciones normales, a todas las personas, el cerebro disminuye conforme pasan los años, y cuando ya llegan a la tercera edad,
lo que es usual es que tengan atrofia cerebral. Es decir, el cerebro tiene menor volumen y el cráneo pues es siempre rígido, pero cuando sucede un sangramiento en la tercera edad, puede haber un sangramiento que el cuerpo parcialmente lo tolere. Porque empieza a sangrar y no da síntomas, hasta que pasan unas 2 semanas. A esto le llamamos un hematoma subdural crónico. La historia es, bueno, ¿y qué le pasó? Es que hoy no responde, hoy convulsionó, hoy se desmayó y mire, y se había caído hace unos días. Sí, fue que hace 2 semanas tuvo una caída, pero no le pasó nada, se levantó, se incorporó y hoy que han transcurrido 2 semanas, de pronto no responde. Eso explica que sangró y que fue creciendo ese hematoma, pero le dio síntomas hasta las 2 semanas. Por eso es importante prestarle atención a estos fenómenos de caída, y aunque aparentemente tanto un niño, un adulto o una persona de la tercera edad, después de una caída de gran altura o una caída considerable para una persona de tercera edad, siempre busquen atención médica el mismo día del traumatismo para intentar de identificar estas lesiones más graves. Doctor, mencionó algo importante también, y es el hecho de que muchas personas precisamente se han caído, se han golpeado la cabeza y pasan a lo largo de los años sin síntomas. Es probable que, digamos, en unos 10 años empiece a presentar algunos síntomas a raíz de ese golpe. Tal vez hubo alguna fractura, hubo algo. ¿Qué puede suceder en estos casos? Cuando hay un traumatismo craneoencefálico, los síntomas los van a dar en el momento, en los jóvenes, y en los adultos pues de tercera edad a lo mejor tarda un mes. Pero también hay unos casos que antes eran muy frecuentes en el campo, en la ciudad, incluso, que los jóvenes se caían y como no tenían acceso a todos estos métodos diagnósticos, a todas las clínicas o hospitales, sí, muy probablemente en el pasado alguien que se cayó y que no consultó, pudo haber tenido una contusión cerebral pequeña, una hemorragia pequeña, que al final la naturaleza lo que hace es reabsorber la sangre. Sí puede haber el caso de que alguien que sufrió un traumatismo craneoencefálico de cualquier tipo, un accidente de tránsito, y que no consultó, haya tenido una lesión pequeña, y entonces puede pasar a la edad adulta padeciendo incluso de dolores de cabeza a repetición, porque sí he tenido pacientes que me han consultado que tienen dolores de cabeza, que padecen de migraña o que tienen problemas de memoria, y sí están antecedentes de una caída de gran altura, pero que nunca consultaron. Pero no es algo así que en años se le va a desarrollar algún problema, sino que el día de la caída, el día del traumatismo, algo pasó en el cerebro de pequeño tamaño, digamos, pero que no fue atendido, no fue diagnosticado, pero quedó cierta secuela como el dolor de cabeza o la pérdida de la concentración o de la memoria. Muy bien, doctor. Hablemos además del caso de las personas que ya su diagnóstico es positivo a un tumor cerebral. ¿Cómo es el proceso de recuperación de estas personas? Es decir, sabemos que tienen que cambiar los hábitos alimenticios, un factor muy importante para que puedan sobrellevar el posible evaluación de un tumor cerebral. Bueno, cuando ya se tiene el diagnóstico, primero mencionar que esto no es el final, es el inicio de una serie de tratamientos que cada caso es diferente. A pie de la letra, ¿verdad? Sí, cada caso es totalmente diferente. Hay tumores que son de la envoltura del cerebro, por ejemplo, de los meningiomas, que en sí no son tumores propios del cerebro, sino que están por encima y lo están apretando. Por ejemplo, estos meningiomas son muy favorecidos de intervenciones quirúrgicas porque están fuera del cerebro. Pero ya si la localización está más central, más adentro del cerebro, puede ser que se vuelvan inabordables desde el punto de vista quirúrgico, pero actualmente hay tantas técnicas mínimamente invasivas, algunas como radioterapia, quimioterapia o microcirugía incluso, que pueden ofrecer grandes ventajas para estos pacientes que se les diagnostica tumor cerebral. Pero depende de cada caso en particular, de la localización, de la estirpe, de la edad, de las enfermedades asociadas. El tiempo de recuperación post-operación, ya que está mencionando ese tipo de cirugías.
Es bien difícil dar un tiempo en general, pero en el mejor de los casos se habla hasta de un mes en el que el paciente se va a evaluar qué tanto él se puede recuperar sus funciones. Depende de la naturaleza del tumor y de la extensión, porque no es lo mismo un tumor que está fuera del cerebro como un meningioma que un tumor que ya es parte en sí del parénquima del cerebro, porque el cerebro, cada área del cerebro se encarga de controlar una función motora, sensorial o de la memoria, del cálculo de nuestro cuerpo. Y puede suceder que si ya es un tumor prácticamente del cerebro, al quitar el tumor, pues de alguna forma puede comprometerse el tejido sano cerebral y puede dar cierto tipo de problemas después de la operación porque se ha quitado el tumor y un área probablemente que tenga participación en la movilidad de las piernas, de los brazos, pero cada caso es diferente. Después de una intervención cerebral se habla de hasta un año. Es decir, la pregunta que puede decir un paciente, mire, iba a volver a caminar, iba a volver a hablar, va a volver a hacer como antes, viene después de la cirugía, la fisioterapia, la rehabilitación, para ver hasta qué punto él recupera ciertas funciones. Usualmente, si el paciente ya había perdido ciertas funciones antes de la cirugía, es decir, un paciente de pronto consulta porque ya no puede mover la pierna izquierda y al final pues diagnosticamos que había un tumor del lado derecho, difícilmente va a recuperar la función que ya había perdido porque ya la enfermedad había hecho una lesión persistente en esa lesión. Pero aún así hay casos en los que a través de la rehabilitación puede recuperar esta función, pero se habla de un periodo de un año. Es decir, al final del año puedo yo concluir, desafortunadamente, el paciente ya no va a mover su pierna o su brazo. Es un periodo duro, largo, de un año de rehabilitación y ya después del año, pues ya hablamos de secuelas que pueden ser permanentes. Muy bien, doctor. La alimentación, así en breve, ¿qué alimentos se deben evitar luego de estos procesos meramente invasivos? En realidad, tanto antes como después, la alimentación tiene que ser saludable, tiene que ser cardiosaludable, baja en carbohidratos, baja en alimentos procesados, disminuir el consumo de sodio, aumentar el consumo de frutas y verduras y la ingesta de agua. Estilos de alimentación saludables también están relacionados con la prevención del tumor cerebral como de muchos otros tumores. En el postquirúrgico, un paciente que ha sido operado de un tumor cerebral, poco a poco se le va reiniciando su alimentación en la medida que lo va tolerando. Usualmente empezamos con dieta líquida, posteriormente dieta en puré, dieta blanda, fruta, hasta progresarlo a tener una dieta totalmente normal. Muy bien, doctor. Nos vamos nuevamente a pausa comercial. Recordarles nuevamente a nuestros amigos televidentes que si necesitan recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, Farmacias La Buena se los lleva. Nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y usted obtiene sus medicamentos, por supuesto, hasta la comodidad de su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta mañana estamos abordando importantes temas de salud, tumor cerebral, y es momento de abordar uno de los temas que está estigmatizado. Estamos hablando del cáncer de próstata, y para ello, pues como siempre, me encuentro acompañada de un experto en el tema, el doctor Emilio Salazar. Doctor. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar a ubicarnos dónde está la próstata, porque así como la geografía es la historia, la anatomía es a la medicina, el lugar donde están los acontecimientos. Okay. Primero, un saludo a todas las mujeres y felicitarles porque no tienen próstata. Es decir, la próstata es exclusivamente un órgano del varón. Es un órgano del aparato reproductor masculino. A ver, imaginemos nuestro tracto urinario. Tenemos los riñones, okay, 2 riñones que están en nuestro abdomen, en la parte posterior, producen la orina y la vierten a través de los uréteres. Tenemos normalmente 2 uréteres que descienden hasta la vejiga. En la vejiga urinaria, pues es una bolsa que empieza a llenarse y que tiene un esfínter que nos ayuda a contener la orina para que nos podamos decidir en qué momento y dónde vamos a orinar. Pues la vejiga urinaria vierte su contenido a la uretra, pero en la base de esta vejiga y rodeando esta salida de la orina se encuentra la próstata, que es una glándula del aparato reproductor masculino. Está en la base de la vejiga, justo en la salida, y envuelve la uretra. Luego la uretra avanza y eliminamos el pipí a través del meato uretral. La próstata tiene la función de producir el líquido prostático, que en conjunto con el líquido seminal forman al final el semen o esperma, que es donde viajan los espermatozoides para permitir la reproducción. Este líquido seminal le brinda protección con anticuerpos y le brinda nutrientes a los espermatozoides. Por tanto, la próstata es un órgano importante para la reproducción y la perpetuación de la especie. Sin embargo, es normal que con el paso de los años, la mayoría de los hombres arriba de los 50 años van a experimentar que la próstata aumenta de tamaño. Normalmente tiene el tamaño de una nuez, menor a 4 centímetros, pero puede crecer hasta 10, 15 centímetros o en casos excepcionales más. El problema es que a medida que la próstata crece, envuelve la uretra, okay, y la colapsa. Imaginemos la uretra como una pajilla delgada y que la próstata alrededor creció y como que son cachetes, cierra la salida de la orina. Okay. Este crecimiento de la próstata, que puede ser hasta cierto punto esperado en la mayoría de los hombres, le llamamos hiperplasia prostática y puede dar síntomas comunes a los del cáncer de próstata, pero tenemos que conocer cuáles son estos síntomas comunes a un problema benigno, a un problema maligno, para poder decidir qué es lo que vamos a hacer con esa próstata, detectar a tiempo que sea un cáncer de próstata para poder darle un tratamiento definitivo. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en los hombres a nivel mundial. Y los hombres presentamos los más frecuentes 5 tipos de cáncer: de próstata, de colon, de estómago, linfoma y cáncer pulmonar. Pero el de próstata ocupa el segundo lugar y tiene unas características, que es un cáncer que avanza muy lentamente, pero es maligno, pero nos da tiempo de poder actuar, de poder identificarlo y de poder tratarlo. Puede pasar hasta 10 años y no darle problema, pero eso nos hace un llamado a nuestra responsabilidad de que si es un cáncer que nos da tiempo, pues ya es muy lamentable encontrar pacientes en etapas terminales con cáncer de próstata. Doctor, hay una pregunta que me voy a tomar el atrevimiento de hacerla, y es que en redes sociales también vemos de que muchas veces relacionan la falta de intimidad de los caballeros con sus esposas,
y lo atribuyen a que eso les afecta más para un cáncer de próstata. Está demostrado, pero en realidad no es en sí la falta de intimidad. Ok. Y lo vamos a aclarar este punto. La próstata almacena el líquido seminal. Si este líquido el hombre no lo expulsa, acumula toxinas y está relacionado con cáncer de próstata. Ok. Está demostrado a través de un estudio científico que hizo la Asociación de Urología Europea en Suecia con miles de hombres, que los pacientes que tienen más de 21 eyaculaciones por mes tienen un factor de protección del cáncer de próstata. En realidad no es tanto si tiene relaciones sexuales o no, sino que vacíe constantemente la próstata. Un número de 21 veces para arriba es un factor de protección de cáncer de próstata. Una persona que tiene entre 10 y 20 eyaculaciones por mes tiene un riesgo normal de cáncer de próstata. Pero una persona, demostró este estudio, que tiene menos de 7 eyaculaciones por mes, tiene alto riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y la pregunta es bien importante porque una de las medidas preventivas que puede tener el hombre para disminuir la incidencia de cáncer de próstata es eyacular 21 veces por mes. Ok, doctor, también queremos conocer a aquellos caballeros, sabemos de que a lo largo de su vida no presentaron ningún problema con la próstata, no se realizaron ningún examen, pero esos son casos meramente exclusivos. Cuando una persona, un caballero, ya presenta diferentes signos de alarma, ¿cuáles están? Bueno, puede empezar con síntomas sutiles. Como explicamos, la próstata está a la salida de la vejiga. Cuando crece, obstruye la salida. Puede usted de pronto sentir disminución del chorro urinario. Esto usualmente sucede en pacientes arriba de los 50 años de edad. Excepcionalmente, un paciente abajo de esta edad puede presentar síntomas debido a la próstata, pero es la disminución del chorro urinario. Todo paciente o todo hombre sabe cómo está acostumbrado a hacer sus necesidades, y de pronto va a sentir que no tiene la misma fuerza el chorro urinario. Puede haber también dolor al orinar, que puede ser un síntoma también de que algo está sucediendo en la próstata. Haciendo la aclaración que la próstata no solo puede ser hiperplasia prostática benigna y no solo puede haber cáncer, sino muchas otras enfermedades de la próstata. Hablamos también, doctor, de las infecciones urinarias. Como una prostatitis, una infección de la glándula prostática, y que también las infecciones de vías urinarias nos pueden dar estos síntomas. Por eso hay que prestar atención al conjunto de síntomas y básicamente sí está bien pensar en próstata, pero lo más importante es buscar ayuda médica para descartar que no sea otra enfermedad. Puede haber también sangre en la orina, que le llamamos hematuria. Puede haber dolor en las eyaculaciones, que es un síntoma también de crecimiento prostático. Puede haber también dolor en un área que los pacientes incluso les cuesta definir dónde, que dice el paciente me duele, ¿y dónde? ¿Dónde siente el dolor? Ahí abajito, entre el aparato genital masculino y el ano, esa área se llama periné, y puede haber un dolor allí en el periné, que es un dolor referido de la próstata, y que como es un área que está entre dos regiones anatómicas, al paciente incluso le cuesta diferenciar si es un dolor testicular o si es un dolor abdominal, pero es un dolor en el periné. Puede haber también sangre en el esperma, eso le llamamos hematospermia, que haya sangre en sus eyaculaciones, también es un signo de que algo está sucediendo en la próstata. Pero si el caso ya está bien complicado, ya no va a haber que sangre en orina, porque sangre en orina es unas gotitas o que la orina le sale rosada o de color sandía, sino que puede haber una franca hemorragia. Pero esos son ya casos que ya pasó más de 10 años de evolución con el tumor de próstata, y puede haber literalmente una hemorragia, una hematuria, que usted esté orinando sangre
esté sangrando ahí esa próstata y haya una hemorragia importante del tracto urinario. Y como la próstata da metástasis, que son las siembras de los tumores, el cáncer de próstata puede dar siembras a hueso, a columna vertebral, a los huesos de las extremidades y a pulmón. Puede ya en un caso terminal avanzado acompañarse de dolor de huesos. Ok, para finalizar, doctor, ¿a qué edad, hablando de evaluación preventiva, es necesario que un hombre se realice el examen de la próstata? Arriba de los 45 años está indicado hacerse un tacto rectal para que el médico pueda determinar si hay crecimiento prostático y a partir de eso iniciar todos los exámenes que sean necesarios. Afortunadamente les tengo una buena noticia. A los que les parece un tacto rectal incómodo, vergonzoso, etcétera, también se puede hacer detección inicial. No es que con esto usted va a tener un diagnóstico a través del antígeno prostático. Es una prueba en sangre de bajo costo, le toman una muestra de sangre y miden el antígeno prostático. Okay. Si está abajo de 4, está normal. Si está arriba de 4, requiere una evaluación por su especialista, porque puede ser una prostatitis, puede ser cualquier otra infección y también puede ser un factor que nos está apuntando hacia un cáncer de próstata. Pero para detección precoz, así como para detectar el cáncer gástrico, nos hacemos una endoscopía. Para la detección precoz del cáncer de próstata está en primer lugar el tacto rectal y en segundo lugar el antígeno prostático. También se puede hacer una ultrasonografía transrectal donde ya nos brinda más información sobre las medidas, la apariencia ecográfica de la próstata y el tamaño. Muy bien, doctor. Nos vamos nuevamente a pausa comercial. Importante información para tomar en cuenta. No nos cambie, retornamos con el tema de las enfermedades que son propias de la época lluviosa. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana hemos estado abordando temas importantes en torno a la salud. Hemos hablado del tumor cerebral, del cáncer de próstata y es momento de conocer de la mano de un experto en el tema, el doctor Emilio Salazar, aquellas enfermedades virales, gripales que se dan precisamente en la época lluviosa, doctor. Bueno, es una época que la lluvia va a ser escasa. Sin embargo, ya el día de ayer tuvimos las primeras lluvias. Quiero comentarles que en el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud vemos que los casos de dengue están en un nivel aceptable, en la zona de éxito desde el punto de vista epidemiológico, que no ha habido un incremento. Sin embargo, una de las principales recomendaciones ahora que llueve es que nos cercioremos en nuestras casas que no haya acúmulo de agua en los techos, en las cunetas, en el jardín, porque esos zancudos, doctor, alborotados. Los zancudos son los que nos van a transmitir el dengue y tenemos que ir adelante. Entonces revisemos que no se estén acumulando agua, lluvia de ningún tipo en ninguna parte de nuestras viviendas, de nuestras casas, de nuestros jardines, de estos predios baldíos o casas que puedan estar abandonadas, porque eso nos va a seguir protegiendo del dengue. Ahora bien, las infecciones respiratorias pueden cobrar fuerza siempre en los
cambios de clima, sobre todo en climas fríos, en épocas lluviosas. Tenemos que proteger a nuestros niños, estar bien informados de cómo van a estar las condiciones meteorológicas, porque tenemos un país rico en climas que ayer hizo calor, variable. puede caer una gran tormenta, pero si va a llover, pues protejamos a nuestros niños con capas impermeables, con la ropa apropiada. Igual a las personas de tercera edad, verifiquemos pues que no van a tener mucho frío o mucho menos que se vayan a mojar sin necesidad, porque esto al final predispone a que las infecciones virales, neumonías, influenza, virus sincitial respiratorio puedan darnos problemas con nuestros familiares que son los más vulnerables. Doctora, ¿qué hacer en el caso de muchas familias? Sabemos que tenemos pequeños, de repente tienen síntomas gripes, pero tenemos ese pensamiento de llevarlo a un centro de salud porque pues hay más personas que no nada más tienen gripe, pueden tener, como usted ya lo dijo, neumonía, pueden tener dengue, ese contagio que puede haber por la aglomeración. ¿Qué se puede hacer en el caso de que el pequeño de la casa, el adulto mayor de casa ya presente esos síntomas gripales? Cada caso es diferente Exactamente. y aunque no recomiendo nunca la automedicación, debemos de ser muy prudentes y saber identificar los signos de alarma. Es decir, no por una tos realmente es del todo recomendable llevar a un sistema de salud a un niño porque puede llegar a adquirir otra enfermedad. Exactamente. Pero sí tenemos que aprender a reconocer los signos de alarma que en los niños son muy variables, dependen según la edad, pero usualmente casi para cualquier enfermedad en la población pediátrica, si hay un cambio en la conducta, si usualmente su niño es activo, corre, come, pero de pronto está hipoactivo, deja de comer o lo ve así como decimos triste, ya es un signo de que algo puede estar pasando. La respiración rápida, que usted note que su niño está respirando muy rápido, esos son signos de alarma. Ruidos anormales en el pecho, nos podemos ubicar en sibilancias, que le escuche chillido de pecho, o otro ruido que es muy común en infecciones severas, que le escuchamos como un hervor de pecho. Estos son signos de alarma. Una fiebre persistente, una fiebre que no cede, que usted le dio Tylenol, le dio acetaminofén y la fiebre persiste, también es motivo de consulta. Una diarrea que persiste más de 2 semanas también es un motivo de consulta porque puede ser una infección más severa o algo más severo que esté ocurriendo en su niño, así como también las fiebres persistentes. Pueden ser fiebres suaves, pero que persisten por más de 2 semanas, también son signos de alarma de que algo puede estar ocurriendo. Pero ante la duda, si usted tiene duda del estado clínico de su niño, no dude en consultar, en llevarlo a su centro de salud más cercano. Doctor, ya que hemos estado hablando de toda su experiencia, también nuestros amigos televidentes se preguntarán cómo poder contactar al doctor Emilio Salazar. ¿Será que el doctor puede reservarme una cita por medio de teléfono? ¿Cómo lo encontramos en redes sociales, doctor? Claro que sí. En Facebook me puede encontrar como Dr. Emilio Salazar y puede hacer preguntas en los comentarios o mensaje directo. Con el mayor de los gustos trataré de responder todas las preguntas desde el punto de vista médico para brindarles información. Y también puede agendar citas a través del 7848-0041. Soy especialista en emergencias de cualquier tipo y estamos pues para ayudar a la población. ¿Dónde está la ubicación o dónde realmente encontramos al doctor Emilio Salazar en caso de una emergencia? Que sabemos que las enfermedades no avisan. Bueno, si es una emergencia que no puede esperar, porque hay emergencias de varios tipos, pero hay situaciones que comprometen la vida y que no pueden esperar. Mi número está abierto a las 24 horas, pero por cita estamos en el Centro Médico Las Peñas, atrás del Centro Comercial Balanquitse, en la Colonia Escalón, calle Circunvalación, número 189. Y el número, el 7848-0041. Bueno, así que no hay excusa para aquellas familias salvadoreñas que están presentando problemas, pueden hacer sus consultas directamente con el doctor Emilio Salazar. Fue un placer enorme haber compartido con usted toda esa experiencia. Gracias por esos consejos, doctor. Lo esperamos nuevamente. Bueno, un feliz y bendecido jueves a todos los televidentes y que sigan de la mano de Dios.
Muchísimas gracias. De igual manera, muchísimas gracias también a usted, amigos televidentes. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque. Esperamos que los temas que abordamos este día sea para su provecho.